Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a Apuntes Agrarios, el nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de un asunto de calado, un tema muy importante. La Comisión Europea ha presentado su nueva propuesta de presupuestos para los próximos años y lo que quiere, así sin anestesia, es cargarse la PAC. Lo que era la política agrícola más importante de Europa se diluye en un fondo común donde ya no hay ni reglas claras, ni dinero garantizado, ni trato justo entre agricultores. Y si eso no te suena grave, piénsalo así. Sin PAC no hay agricultores, sin agricultores no hay comida y sin comida no hay futuro. Apuntes agrarios. El podcast para la gente de campo. Para ello están hoy con nosotros desde Bruselas José María Castilla. José María, buenos días. ¿Qué hay? Hola, un saludo a todos, buenos días. Y hay otras dos personas que se estrenan hoy con nosotros. Está por un lado Paolo Di Stefano de Eat Europe. Buenos días y bienvenido. Buenos días y gracias por la invitación. Y también Patrick Pagani de El Copa Colleca. Buenos días y bienvenido. Buenos días a todos, buenos días. Decía que vamos a hablar hoy muy claro de un asunto de calado, ¿no? Se ha presentado la propuesta del marco financiero plurianual y esto va a tener importantes consecuencias, no solo para el campo, también para los consumidores. José María, sin paños calientes. Dado a conocer el nuevo marco financiero plurianual, el presupuesto de la UE para 2028-2034, y dentro de eso debería de ir lo que es la futura PAC, pero la PAC ya no es como antes, decía yo, ¿no? Se la quieren cargar. Bueno, nos hemos encontrado una sorpresa negativa, una sorpresa que no esperábamos, la verdad, por parte de la Comisión Europea. Hemos estado trabajando durante estos últimos meses a través de los lobbies agrarios europeos, a través de Asaja, como no podía ser de otra manera, en intentando convencer sobre los rumores que había del famoso Fondo Único que quería presentar el gabinete de la presidenta von der Leyen. También hemos alertado de lo que supondría la desaparición de los dos pilares de la PAC, también en un momento de máxima incertidumbre con lo que pueda pasar con los aranceles en el resto del mundo, las guerras, las sequías extremas que estamos sufriendo. De la problemática sería no tener un presupuesto indexado, que es fundamental, y también un recorte. Y todo esto se ha traducido de la noche a la mañana en el peor escenario posible. Nadie en la capital europea, y aquí están mis compañeros Patrick y Paulo, podía prever este recorte entre un 20 y un 30%, la desaparición de los dos pilares, la no indexación, es decir, todas las peores cosas, el peor escenario que teníamos encima de la mesa. Nadie ha creído, ni lo sigue creyendo, creo, que la Comisión Europea se haya planteado, y sobre todo el gabinete de von der Leyen, que creo que es la verdadera causante. Y con esto acabo. Pensábamos que con la salida de Timmermans, que ha sido el mayor enemigo de la agricultura europea, las cosas se iban a cambiar en la Comisión Europea. De hecho, hubo una serie de promesas por parte de todos los partidos políticos antes de las elecciones europeas, pero es verdad que la música había cambiado, pero la letra sigue siendo exactamente la misma. Enterrar la PAC, y creo que eso es una triste noticia y nos tendrán enfrente. Ya hemos anunciado que en septiembre-octubre iniciaremos nuestros procesos de manifestaciones, protestas en Bruselas, así que seguiremos al pie del cañón. ¿Pero qué significa? Porque nosotros lo sabemos, pero la gente que nos está escuchando no sabe en qué consiste ese salto, ¿no? Porque hablamos de que efectivamente quieren enterrar la PAC y hacer un fondo único. ¿Pero de qué estamos hablando para que la gente que nos está Pues viendo es a muy través simple. del canal... Primero hay un recorte, lo hemos dicho, entre un 20 y un 30% según se tengan las cifras. Ese recorte tampoco ha tenido en cuenta la inflación que hemos sufrido durante los años pasados. Por otro lado, las ayudas del primer pilar, como los teníamos hasta ahora, esa estructura de primer y segundo pilar desaparece. Es cierto que existe un nuevo mecanismo que se llama ring fencing, que viene a ser como algo de protección hacia ese dinero que puede ir hacia el primer pilar, está puesto ahí, pero no es menos cierto que todas las medidas que estaban en el segundo pilar quedan diluidas con otros fondos, como puede ser el de cohesión, control de fronteras. Y entonces ahí dependerá de que cada Estado miembro, si sigue queriendo utilizar ese segundo pilar que ya no existe
en medidas de segundo pilar o utilizarlas para otro tipo de políticas, como bien pueda ser cohesión, porque le interesen más. Eso es una triste noticia porque, claro, ahora ya las regiones o los países podrán elegir hacer política con esos fondos en vez de asegurar una renta digna para los agricultores. Por otro lado, el tema de la cofinanciación tampoco queda, también hay un cambio sustancial. Hasta ahora la cofinanciación eran 50 el Estado miembro, 50 Bruselas, y ahora nos encontramos que Bruselas va a poner el 100% más otro 50 a los Estados miembros. Eso significa que los Estados miembros que tengan más dinero, los que sean más fuertes económicamente, podrán llevar a cabo esas medidas para entendernos desde el segundo pilar, y los Estados pobres no. Por lo tanto, producirá una distorsión del mercado común, con igual países más proteccionistas o más agraristas, con países que quieran dar más prioridad a políticas de control de fronteras o a políticas de cohesión. Por lo tanto, la sede común desaparece clarísimamente. Patrick, Sí. tu opinión. Mi opinión es, bueno, José María la ha puesto, un mensaje. Nosotros hemos hecho un comunicado de prensa el día de la presentación. Lo hemos llamado el miércoles negro de la agricultura europea. El miércoles estábamos con una segunda movilización, 500 agricultores de 20 Estados miembros, con la participación de más de 50 eurodiputados, para decir un mensaje claro. Queremos que la Comisión considere estratégico el sector agrario, el agri-food. Después las protestas del año pasado, hemos sentido muchas palabras importantes de la Comisión, de la presidenta von der Leyen, como el sector estratégico. Esta propuesta que cambia totalmente la modalidad de la futura PAC y sobre todo crea mucha incertidumbre y una diferenciación en el mercado único, no considera estratégico el sector. Y entonces vamos a hacer entender, escuchar en todas las maneras. Es importante considerar que el Parlamento Europeo y los ministros de la agricultura europea tienen una posición muy diferente. El Parlamento, con un informe adoptado hace 2 semanas, su propuesta de Carmen Crespo, tenía una posición contra el Fondo Único, con un presupuesto por la agricultura adaptada a la inflación, y manteniendo los dos pilares y manteniendo un sector estratégico, la agricultura. Entonces, también había una carta de 20 ministros de Agricultura que proponen esta posición. Vamos a trabajar con el Consejo y el Parlamento para obtener que haya un cambio de la propuesta y sobre todo para ser coherente con el mensaje pasado lo que digo, el mensaje que nos decimos es una maratona. Tenemos 2 años, pero es importante empezar a una acción inmediatamente. Ana, si me permites, creo que Patrick da la clave. Sí. Esto es una maratón, me gusta mucho el ejemplo. Al final, esta es la primera propuesta, viene por parte de la Comisión, pero ahora los Estados miembros, por ejemplo, lo que es marco financiero, tienen que aprobarlo por unanimidad, es decir, todos tienen que estar de acuerdo. Por lo tanto, hay una posibilidad de mejora real. En cuanto a la PAC, también el Parlamento Europeo debería ser colegislador. Existe ahora muchas dudas si el Parlamento Europeo, en algunas partes de este informe sobre la PAC, va a ser codecisor o no. Eso iría en contra de los tratados de Lisboa. Creo que es algo muy a denunciar y creo que el Parlamento, por una reunión que tuvimos la semana pasada con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ya lo dijo, se van a oponer, van a rechazar tanto el marco financiero plurianual como también lo que es la propuesta de la PAC en sí. Claro, porque hemos visto, a mí es una de las cosas que más me sorprende, porque realmente vemos mucho apoyo de distintos grupos políticos, o sea, hay mucho apoyo, entonces parece que no tiene ningún sentido. Como sabéis, este podcast, aparte de agricultores y ganaderos, lo ve gente, ciudadanos convencionales, como yo decía al principio, todas las personas comemos, ¿no? Y esto de no rectificar tendrá una consecuencia importante sobre la alimentación. Hablamos de primer pilar y de segundo pilar. José María, sí que me gustaría que lo explicaras, porque nosotros, lo que decía antes, ¿no? Sabemos lo que es el primer pilar, es ayudas que siempre decimos, ¿no? Que no son subvenciones a los agricultores, sino una ayuda para que realmente nos garanticen
alimentos saludables, segundo pilar, desarrollo. Me gustaría que lo explicaras así de una forma sencillita para que cualquier consumidor pueda entender lo que está en juego, que no solamente es, que es muy importante, ¿no? Decía, el futuro de la agricultura y luego las consecuencias que tiene en caso de que se abandone la agricultura también para otros temas que ahora lo estamos viviendo en España, los incendios forestales. Pero me gustaría que lo explicaras para que veamos la importancia de cara al consumo de alimentos. Nos acompaña hoy Paolo Di Stefano, que él es el experto en alimentación, desde luego por el think tank donde trabaja, que es un laboratorio de ideas, se llama Eat Europe, que precisamente hace ese tipo de análisis. Pero antes de darle la palabra a Paolo, que es el gran experto, yo solo voy a decir una cosa. Y me gusta mucho la pregunta, Ana. La PAC no es una subvención, es una ayuda, pero no es solo una ayuda al agricultor porque no puede producir como quisiera, porque no recibe los precios que debería de su alimentación, porque tiene un condicionante medioambiental, no. También es una ayuda al consumidor, porque gracias a la PAC se presentan alimentos no solo de calidad, sino asequibles económicamente. Si no fuera por la PAC, había un estudio que en los años 80, 90 en España, el 70-80% del salario de un español iba a alimentación. Ahora mismo creo que está entre un 5 y un 10%. ¿Por qué? Gracias a la PAC, precisamente. Entonces, quiero resaltar muy bien este mensaje. La PAC es una herramienta de ayuda al consumidor para conseguir alimentos asequibles de precio. Y, Paolo, si quieres complementar el mensaje, yo creo que aquí eres el experto en esto, claramente. Sí, gracias. No quiero que hayas dicho muchas cosas ya. El principio de este podcast fue muy justo, diciendo que es un problema no solamente por los agricultores, pero también por los consumidores y los ciudadanos. Para mí, para nosotros, esta propuesta significa simplemente que la Comisión ha decidido de no considerar como estratégica la alimentación en Europa, por lo menos la alimentación hecha por los agricultores europeos, la alimentación de calidad. Es otro sector sobre el que se fundaba la UE, sería destruido y sustituido por otras formas de producción. Eso es el riesgo mayor. Y no veo cómo es posible que la Comisión piense que la Unión Europea puede ser competitiva a producir alimentos de laboratorio, alimentos ultraprocesados y renunciando al trabajo de los agricultores, porque eso es lo que están haciendo. De una forma, reduciendo hasta el 30%, como lo dijo José María, el presupuesto de la PAC, y también con una PAC que en los 2034 será simplemente el 57% de lo que era la PAC, el presupuesto en el 2020, y sustituyendo las inversiones, el desarrollo, la investigación, todo el programa Horizon Europe que estaba por la agricultura, en investigación por el food, el biotech food. Para mí esto es una falta de no sé, de inteligencia, porque no es posible pensar que la Unión Europea puede competir con los demás, con los otros países del mundo, produciendo sin el trabajo de los agricultores o importando productos que son de una calidad y de una seguridad alimentaria mucho menores que la de la Unión Europea. Es decir que, Paolo, bajo tu perspectiva, ¿crees que lo que hay es una estrategia para desincentivar la producción en Europa y complementarlo con países o productos de terceros países y además con alimentación fake, como le llamamos nosotros, alimentación de laboratorio, alimentación a base de proteína vegetal, animal, hechas en agricultores, ¿no? Es como una especie de estrategia de abandonar la agricultura y la ganadería e ir hacia un modelo mixto de importaciones baratas con alimentos de laboratorio. Si no es una estrategia, no sé qué es, porque lo vemos, como lo has dicho bien tú. Eso es el sueño, el dream de Timmermans, que von der Leyen ha puesto en marcha. Es simplemente esto. Y no sé quién va... Perdón. No, quería decir con el riesgo que conlleva también la dependencia de depender de terceros países para alimentarnos. Claro, como se ha pasado en otros sectores, por ejemplo el automotive. Hemos destruido un sector a nivel europeo para importar las partes que nos necesitan de la China. Entonces, es una estrategia sin mirar a largo plazo. Claro. Es una estrategia que simplemente es hija de una agenda de la presidenta de la Comisión.
Simplemente eso, pues que también la manera en la que esta negociación se ha pasado es muy rara, nadie sabía nada antes del día, antes de la presentación de las propuestas, los comisarios han sido puestos un poco de lado, es una forma de tecnocracia que nos preocupa mucho. ¿Consideráis, José María, que realmente van a poder, o sea, va a haber marcha atrás o están R que R? Bueno, mira, por una vez no me voy a mojar. Le voy a dar la palabra a Patrick porque prefiero también que nos cuente un poco su visión. A ver si el Copa Colleca nos puede dar un poco de luz sobre si cree que se puede dar marcha atrás. Gracias, José María. Bueno, es como he dicho antes, es una maratona, pero nosotros vamos a discutir con los políticos, nuestros miembros, organizaciones, para decidir las próximas acciones. Como he dicho, en nuestro comunicado estamos movilizados y vamos a ver lo que tenemos, la próxima acciones. Es muy importante considerar que del otro lado, como he dicho antes, el Parlamento y el Consejo tienen una posición muy firme y esto va a pesar mucho. Del otro lado, un mensaje que quería poner, hemos lanzado una petición hace un mes. Unos meses que se llama No Security Without CAP. Y está en todos los idiomas y ya hemos tenido 7.000 firmas de no solo ciudadanos, por esto pero organizaciones europeas de todos los sectores, del food, los jóvenes, también todos los sectores del agri-food chain, políticos, regiones, agricultores, para decir que si no se mantiene una PAC fuerte, no hay seguridad política europea. No solo el tema de la seguridad alimentaria, pero comer es también mantener una seguridad europea. Entonces, lo he dicho, vamos a ver dónde las próximas acciones, pero claramente es todo esto va contra la agenda y contra las palabras que han presentado hace un año. Pero quiero añadir un otro mensaje muy importante. No hay solo esto, la PAC, el presupuesto es llave. La Comisión tiene que continuar en una agenda de simplificación que llega modificaciones en el campo. Todas las acciones, las protestas el año pasado han llegado simplificaciones. Tenemos que continuar con esta simplificación real en el campo sobre la política agraria común y sobre también todo lo que afecta a los agricultores fuera de la política agrícola común. Entonces yo digo, hay muchas batallas que tenemos que llevar. Una clave, presupuesto, la PAC, y otra, continuar con la agenda de simplificación. Si puedo intervenir, añadir una cosa sobre el problema de resolver esto en el medio plazo. Para mí, estoy de acuerdo con lo que dijo Patrick, pero también hay un problema político. Hay un problema político, el problema político lo resuelven los políticos. Y la comisión no tendría que ser política como ha estado hasta ahora. El Parlamento es el órgano político elegido, la democracia está en el Parlamento, tienen que tomar las decisiones de cómo ir adelante, porque no es solamente un problema de hoy, es un problema de futuro. Lo ha dicho José María, citando también los aranceles. No es posible pensar de contrastar los aranceles con una política de desinversiones en la Unión Europea. Tenemos que invertir más en competitividad, invertir más, porque si no, no tenemos los instrumentos para contrastar la política de Trump, que será la política de la China también. Creo que hay un problema político mayor en la Unión Europea. ¿Qué queremos hacer y cómo queremos que nuestras empresas sean más competitivas en general? No es solamente un problema de agricultura. Hoy es un problema de agricultura porque afortunadamente tenemos este presupuesto, tenemos la PAC como una política común y haciendo así vamos a decir que la Unión Europea es 27 estados y ya está. Ana. Sí, porque hablamos también de desigualdad entre estados. Una última intervención, José María, Patrick. Sí. A mí me gustaría también
acabar también poniendo un poco el foco en algo que no hemos comentado en esta tertulia, pero que es de máxima importancia también para el modelo que defendemos desde Europa y en especial la SAJA, ese modelo que va enfocado hacia el agricultor profesional. Creo que es el gran olvidado en esta reforma, como también lo fue en el primer paquete de simplificación que presentó hace unos meses la Comisión Europea. El agricultor profesional ahora mismo está siendo totalmente abandonado de la legislación, de la simplificación, bajo la excusa de que como utiliza economía de escala, ya simplemente tiene que ser su único salvavidas, y no es cierto. De hecho, está más que comprobado, estudios de Asaja Sevilla así lo acreditan, que los agricultores que precisamente más necesitan la renta que proporciona la PAC, esa ayuda a la renta, que hay que recordar que está un 30% por debajo de la media del resto de trabajos en Europa, es precisamente el agricultor de economía de escala, agricultor profesional, porque es el que está más afectado por una crisis climática, es el que está más afectado por una posible entrada de aranceles, es el que está más afectado por la subida de los costes de producción, que es el gran problema que existe ahora mismo en el campo, en los costes de producción, que se han disparado de tal forma que realmente al que más sufre es precisamente ese agricultor profesional. Por lo tanto, medidas como capping, pago redistributivo, es decir, fijar un máximo techo de ayudas, utilizar los pagos de la PAC para hacer políticas sociales o de redistribución de renta, no es la medida, no es la forma y la PAC no sirve para eso. Y acabo con esto. Si la Comisión Europea se ha dado cuenta que los agricultores a partir del 2032 que cobren una PAC y a la vez cobren una pensión de jubilación no pueden seguir cobrando las dos porque la PAC no es una política social, ¿por qué insiste la Comisión en redistribuir la renta, en poner un máximo de techos de ayudas? No es coherente. Si por un lado nos dicen que la PAC no es social, porque no debe ser algo que complemente la renta de los agricultores cuando están jubilados, tampoco debe ser una manera de hacer de Robin Hood falsamente y de no ayudar a realmente el que tiene. Y la cifra última, con el pago redistributivo y con el capping, según un estudio de Farm Europe, que es el think tank que también pertenece a Saja, alrededor del 55% de las hectáreas de España estarían afectadas. Y eso es una barbaridad que pone en peligro la seguridad alimentaria y, sobre todo, la asequibilidad de los alimentos que mencionamos al principio. Patrick, una última reflexión. De mi lado, bueno, va a ser un autumno muy complicado porque tenemos muchos dossiers y no ha salido el Mercosur, pero va a ser también una otra situación. Tenemos la incertidumbre sobre el tema de las aranceles y tenemos esta gran incertidumbre sobre la PAC. Hay la necesidad de la movilización de todos los agricultores, cooperativas, pero todos los actores de la cadena alimentar para garantizar para asegurar que el sector agrícola, el food, es estratégico para Europa. Había palabras, tenemos ahora acciones de la parte de los consejos, de los parlamentos, y entonces, y última cosa, no olvidáis de signar la petición No Security Without Cap. Es muy importante que hacemos escuchar nuestras palabras a las instituciones europeas y nacionales. Gracias. Seguro que Ana la puede compartir ahora en el podcast y poner un enlace para que la gente lo pondremos, aparte de suscribirse, también que firmen esa petición para mostrarle nuestro apoyo a la PAC. Es que es fundamental, por eso quería yo insistir, porque es verdad que nos dirigimos a agricultores y ganaderos porque nuestro objetivo, como bien has apuntado, es poner en valor la agricultura profesional, porque al final nuestro futuro depende de ello, pero es necesario que el consumidor sea consciente, como tú apuntabas, José María, que la PAC no es una cosa para agricultores y ganaderos, sino también para que mi bolsillo, mi monedero, no se resienta cuando va al supermercado y el tema se está poniendo complicado. Hablaremos sin duda muchísimo más de este tema. Ojalá no tuviéramos que hablar porque se solucione todo, ¿no? Ojalá sea así, ojalá sea así. De todas formas, tenemos muchas cosas para discutir de las relaciones entre consumidores y agricultores. Podemos hablar un montón de cosas más. Te cojo el guante. Bueno, daros las gracias, nos acaba el tiempo. Daros las gracias, José María, Paolo, Patrick, muchísimas gracias. Volveremos a hablar sin duda alguna, de una cuestión o de otra.
Y a ustedes decirle pues que en Asaja vamos a seguir dándolo todo, en Bruselas, en Madrid y en cada territorio. Esto, lamentablemente, no ha hecho más que empezar. Lo dijo nuestro presidente, si hace falta, volveremos con los tractores. Suscríbanse y estén al tanto de las últimas novedades en el sector agro. Muchísimas gracias. Hasta el próximo capítulo. Apuntes agrarios. El podcast para la gente de campo.